Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la sesión de bimestral de seminario. Le damos la bienvenida. En esta ocasión nos acompaña el doctor Axel Didrikson Takayanagi. Él es amigo mío de muchos años y me asignaron a hacer su presentación. Bueno, el doctor Axel Didrikson es investigador titular de tiempo completo y definitivo de la UNAM. Ha escrito al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación ISUE, doctor en Economía, maestro en Estudios Latinoamericanos y licenciado en Sociología por parte de la UNAM, presidente de la Global University Network of Innovation para América Latina, fue secretario de Educación del Gobierno del Distrito Federal en noviembre del 2006 a octubre del 2009, asesor del secretario de Educación Superior de la República de Ecuador del 2011 al 2012, coordinador del tema Educación para la Agenda Ciudadana Nacional para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en 2012. Él fue director del ISUE, del CESU. Durante su gestión, este centro fue transformado en el Instituto ISUE y construidas sus nuevas instalaciones. Es investigador nacional, nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores del SNI, coordinador de la Cátedra UNESCO Universidad de Integración Regional desde 1995 a la fecha. Es consultor del Instituto de la UNESCO para la Educación Superior de América Latina y el Caribe y es al UNESCO desde 1995 a la fecha. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, miembro del Consejo Consultivo de la Universidad para la Integración Latinoamericana, UNILA, Foz de Iguazú, Brasil. Es creador del modelo académico y curricular de la Universidad de la Ciénega de Michoacán, fundador y coordinador de la Red Macrouniversidades Públicas de América Latina y el Caribe de 1999 a 2007, vicerrector de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe 2004-2006. Recibió el premio al Buen Comendador de la Universidad Misael Saracho, Tarija, Bolivia. Premio al Mérito Académico de la Universidad San Buenaventura, en Cali, Colombia. Premio Iberoamericano sobre Innovación Tecnológica en 1995. Investigador invitado y becario del Instituto Sueco en la Universidad de Estocolmo, del programa Fulbright en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, y de la Sociedad Japonesa para la Promoción de la Ciencia en el Instituto de Investigaciones Educativas del Ministerio de Educación de Japón en 1990 a 1992. Es asesor académico en temas de planeación y prospectiva en distintas universidades de México, de América Latina, del Caribe y de Italia. Autor de más de 25 libros, 4 más en proceso, de más de 50 como coautor, coordinador o editor, y de más de 100 artículos publicados en revistas especializadas e indexadas. Estos trabajos han sido publicados en español, inglés, francés, portugués y chino. Articulista de opinión desde 1993 y actualmente es parte del equipo de colaboradores de la sección Análisis de la revista Proceso en México. Le damos la más cordial bienvenida con una gran trayectoria. Bueno, gracias. Como yo les mandé en el mensaje, en la invitación que les hacíamos, pues estamos de manteles largos. Y ciertamente no solamente es el impacto de su gran preparación, de su inteligencia, de su productividad, sino que dentro del mismo seminario tenemos muchas expectativas en función de invitarlo a que colabore con nosotros y poder fortalecer los trabajos que hemos estado realizando. No solamente es invitar a una gente de una gran trayectoria, sino para muchos de los que están aquí es invitar a un amigo, puesto que llega a su casa, que aquí fue donde él mucho tiempo pasó, donde promovió mucho de sus trabajos
y que bueno, pues las puertas se abrieron por otros ámbitos e igualmente ha causado gran impacto porque el ISUE ahora es el ISUE por la gestión que él tuvo. Entonces ya no hablo más, mejor le damos la palabra y pues muchas gracias por visitarnos, doctor. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Quiero agradecer, por supuesto, la atenta invitación de la doctora y agradecer a todos ustedes que se hayan dado su tiempo para poder estar en esta conversación. Como me dijeron que se trataba de algo relacionado con la mediación tecnológica, estoy usando la mediación tecnológica del futuro, que es la voz. Así que en el futuro ya no hay ratón, no hay computadoras, no hay tabletas, ya no hay celulares, no hay dispositivos de software denominados Windows o Apple, ¿no? Entramos a la fase del Big Data, el macrodato. Yo les recomendaría para introducirse a esta perspectiva los dos últimos números recientes de Foreign Affairs y de Comercio Exterior, donde viene algunos análisis interesantes sobre el impacto que tendrá hacia los próximos 10 y 15 años, ya hoy está, es una realidad, el proceso de sustitución de Internet y de los softwares comerciales que todos usamos, como los que acabo de mencionar, por esto que denominamos el macrodato, no el manejo vía Internet de cientos o miles de ítems como buscadores, sino plataformas de interacción sin software, internacionales en red, que manejan millones de 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 datos. Cuando nuestros nietos crezcan un poco, yo todavía no tengo, pero espero que ya se animen, les van a decir, oye, ¿qué era eso de Internet? ¿Que usaban un qué? ¿Un soft qué? ¿Softball? No, software, ¿no? Y usar unas máquinas así con teclado. Qué raro, ¿no? Pues sí, esto va a ocurrir dentro de 10 y 15 años. En la mañana que tuvimos nuestro seminario del posgrado de pedagogía, es más o menos como las interacciones y la sinapsis que se está descubriendo por efecto, obviamente, de las fronteras del conocimiento de las neurociencias, de el trabajo neuronal que se desarrolla en este momento, en este instante, por nuestras neuronas en el cerebro. Ustedes saben que tenemos 8 mil millones de millones de neuronas en nuestro cerebro, que realizan 80,000 billones, o sea, millones de sinapsis o interacciones en el momento en el que estamos ahorita conceptualizando, construyendo, articulando, o ustedes están mentalizando una determinada idea. Pues es algo extraordinario. Eso es el macrodato también. Es casi un cerebro, pero mundial. Bueno, lo que quisiera comentarles es la reflexión que estamos desarrollando tanto en las redes internacionales en las que estamos trabajando, que yo estoy invitando a este grupo a que se
una a nosotros, como se decía en la presentación, yo funjo ahora como presidente de una de las redes mundiales más grandes de educación superior, que se llama Global University Network for Innovation. Ustedes la pueden acceder en este momento. Es GUNI, esas son las siglas en inglés, Global University Network for Innovation, guninetwork.org. Estamos en todo el mundo, son 5 presidencias, en África, en Europa, en Norteamérica, Asia y América Latina y el Caribe. Eso. En el debate, a raíz del debate de las 2 conferencias mundiales de educación superior que se tuvieron, una de ellas todavía estábamos aquí como CICE, en 1996 y 1998, la primera gran conferencia mundial sobre educación superior, que postuló, entre otras cosas, que vistas las tendencias que estaban enfrentando las universidades a nivel internacional, esta institución se preveía desde entonces, que iba a sufrir o a enfrentar el cambio más radical que haya tenido en toda su historia, lo cual fue ratificado como declaración internacional en la segunda conferencia mundial, que fue durante 2008 en Cartagena, la regional, y en 2009 en la sede de París, que es la última, la más reciente, en 2009, con la participación de miles de representantes de instituciones. De entonces para acá, es decir, de principios de este nuevo siglo, estamos en una transición de onda larga que va a durar aproximadamente, de acuerdo con el empuje de las tendencias y sus procesos de consolidación, porque los ciclos tienen procesos de surgimiento, de desarrollo, de quiebre o de rupturas y de declinación, para entrar en los procesos, como se les denominan, de destrucción creativa, es decir, entran en procesos de alta conmoción, en donde se sustituye lo que antes era procesos, productos, paradigmas, teorías, conceptos, métodos, lenguajes, técnicas, disciplinas, estructuras organizacionales, de gestión o instituciones enteras por nuevas. Procesos de transición en donde lo anterior sigue teniendo pues vigencia, lo nuevo, todos los procesos de transición tienen esa connotación, lo nuevo aún no tiene la expresividad y la contundencia para convertirse en el nuevo modelo, hasta que entra la fase de nuevo de ascenso en la onda larga. Estamos en esa fase de transición que comenzó a mediados de los 80s en una gran transformación y radicalización de los procesos de desarrollo y de las instituciones, y que va a terminar más o menos por lo que ahorita voy a decir, hacia el 2035-40. Cambios de todo tipo. Particularmente aquí, por el tiempo y obviamente su trabajo, como motivo de reflexión, voy a presentar 3 grandes tendencias de impacto que están redefiniendo lo que era el concepto de universidad hacia otro, está redefiniendo las relaciones entre conocimientos y aprendizajes, y está redefiniendo incluso la constitución misma de la institución tal y como la conocemos hoy en día, hacia este fin de ciclo en el que pues tendremos una conformación institucional
denominada universidad totalmente distinta. En tres tendencias particularmente que estamos discutiendo fuertemente. Esto se va a presentar, por ejemplo, tenemos que entregar el día 25, se conformó un equipo de 5 expertos a nivel de América Latina, convocados por YESALC UNESCO, esta institución de la UNESCO, el Instituto Internacional para la Educación Superior de América Latina y el Caribe, de la cual formo parte como consultor, 5 expertos. Uno es la directora de CINDA Chile, este organismo bastante fuerte en materia de investigación en educación superior, CINDA Chile, con una gran productividad en nuestros ámbitos. Divern, que fue exministro de Educación Superior en Argentina y rector de la Universidad de La Plata. Una brasileña que es más bien investigadora, no tiene cargo alguno. Otro colega colombiano que hoy empezó a participar porque hoy tuvimos una conferencia por Skype, skypeamos hoy, y un servidor, para presentar en el 4º Congreso Latinoamericano de Rectores, Redes y Asociaciones de Universidades de América Latina y el Caribe. Nosotros estamos elaborando el documento base. Recojo algunas de las cuestiones que vamos a presentar, por lo menos en la parte de la ponencia que me corresponde. El título general de este evento, que va a ser magnífico, yo creo que deberían de inscribirse en él como grupo, va a ser la redefinición de las relaciones entre la universidad pública y la privada. Por todo se está redefiniendo. En la tesis que estamos desarrollando como investigación, estamos planteando la construcción de una teoría del cambio en la educación superior. Este es el proyecto que estamos desarrollando. ¿Por qué cambia la educación? ¿Y cómo cambia y cómo se reorganizan lo más esencial del quehacer de las instituciones, que es en lo fundamental la organización de métodos, lenguajes, contenidos y técnicas o tecnologías, si ustedes quieren, en la organización y gestión del conocimiento y el aprendizaje? Esto es lo esencial. Podrá haber cambios en las formas de gobierno. De hecho, hemos tenido durante los últimos años varios cambios en las formas de gobierno a nivel de las universidades, que han pasado de burocráticas a emprendedoras, de burocráticas a innovadoras, de burocráticas a redes, de estilo napoleónico a estilo departamental, de departamental a estilo modular, de modular a estilo interdisciplinario o multidisciplinario, unidades descentralizadas. Es decir, hemos tenido, digamos, de los 70 a la fecha, cambios organizacionales, de gobierno, administrativos, de gestión, de financiamiento, y sobre todo predominó durante toda esta época un creciente énfasis en la evaluación y en la acreditación. La tendencia a la evaluación y la acreditación dominó los cambios en las estructuras organizacionales y de gestión de las propias instituciones. Y esta intervención tuvo también como uno de sus productos lo que yo le llamo la modernización de la obsolescencia. Empezaron a invertirse grandes cantidades, y además de forma periódica, grandes cantidades de recursos
para modernizar las instituciones por la vía de meter fibra óptica, redes, computadoras, sistemas de educación a distancia, etcétera, etcétera, sin mover contenidos, métodos, paradigmas en los aprendizajes y en el conocimiento. Es por eso que yo le llamo la modernización de la obsolescencia. Porque de repente llega uno y están los aparatos así, ¿no?, de las nuevas tecnologías, como si la propia tecnología organizara el conocimiento. Organiza el conocimiento codificado y la información. Pero lo principal de una institución no es el conocimiento codificado, sino la generación de un conocimiento tácito. Es decir, un aprender a aprender. Y el desarrollo del conocimiento tácito es ese conocimiento que no se sabe cómo se adquiere, ni se sabe cómo decir lo que se tiene, pero no tiene rivalidad, ni competencia, ni valor de cambio. Bueno, puede tener valor, se puede comprar y vender, por supuesto, pero no se puede trasladar. Mi conocimiento tácito, o el tuyo, pues no lo podemos trasladar, ¿verdad? Pues, por más injertos de hipotálamo que yo pudiera hacer sobre alguna de ustedes, no es posible. Sí puedo trasladar, estandarizar y multiplicar la existencia del conocimiento codificado. Pero eso va a entrar en una condición en el macrodato de extraordinaria transformación, de tal manera que las sustituciones de todas estas cosas que hoy aparecen como objetos nomádicos y las mediaciones tecnológicas van a cambiar radicalmente. Y además se está haciendo muy rápido, muy rápido. Para dar algunos ejemplos, del disco de acetato, que duró 50 años, sí ¿saben qué es, no? ¿Sí? A mí me cuentan que eran unas cosas así, redondas, negras, que giraban con un aparato, ¿no? Y alguien le ponía así uno le ponía, ¿cómo le decían? Ah, mira, si se acuerdan bien, una aguja. Y oía uno. Duró 50 años. La sustitución, porque era terrible solamente oír música en tu casa, no lo podías traer ni en el automóvil. ¿Cómo? ¿No? Se movía y ya se rayaba el disco. Fue el cassette. ¿Se acuerdan? El cassette tenía la bondad de que podías comprar tu Walkman, meterlo y caminar con música y traerla por todos lados, andar con la música por dentro. ¿Cuánto duró el Walkman? ¿10 años? Cuando mucho, Porque una lata andaba trayendo su lapicito, porque cuando ponías el cassette se enredaba. Era una tecnología de transición que sirvió muy poco, y hoy nadie compra cassettes, ¿no? Ni tiene caseteras, y si la tienen, lo tienen como de recuerdo, será, no sé, ¿no? O sea, fue un producto de transición que no operó muy eficazmente, y lo sustituyó una cosa que se llama todavía disco compacto. Ahí nos tienen a todos comprando los discos compactos. ¿Cuánto duró el disco compacto? 7 años. 5 o 7 años, quizá, ¿no? Porque hoy ya no hay discos compactos. Bueno, vaya, sí hay hasta discos de acetato. Y también cassettes, y también discos compactos. Pero la música ahora viene en cientos o en miles y en cientos de miles aquí.
Yo ya no traigo discos compactos. De bruto compré una colección ahí de eso. Y el aparatito y el Discman y toda la cosa, ¿no? No, ahora es un MP3, un iPhone, o estos dispositivos telefónicos que ya para lo que menos se usan es para hablar por teléfono, porque también son objetos de transición en vías de desaparición. ¿Cuánto duró el teléfono fijo? Pues 50 años, ¿no? También 40, 50 años. ¿Cuánto está durando el teléfono celular? Va a durar 10 años más, no más. Todo se va hacia lo que son los componentes nanotecnológicos, hacia la extrema miniaturización de los mismos y sustituyen todo esto, etcétera. Eso le pasa también a las instituciones. En los años 70 se consolidó y llegó al límite la organización por disciplinas en las instituciones de educación. De ahí comenzaron los esfuerzos de algunos grupos de investigadores de tipo multidisciplinar, porque no empezamos a entender algunas cosas. Digamos, en los años 70, mediados de los 70 a los 80, se empieza a descubrir, por ejemplo, que hay un hoyo que se está agrandando en la Antártida de la capa de ozono, que empieza a generar, un conjunto de complejos dermatológicos y de cáncer. Es un fenómeno astronómico, no porque viene de la polución, de los desechos industriales, de los gases invernadero, de los aerosoles, de la contaminación del automóvil, que es el producto más caro y más inútil que ha, ¿no?, producido el hombre. Imagínense un vehículo que pesa 2 toneladas, que para moverlo requiere una energía para mover a 60, 70, 80 o menos, ¿no?, ese aparatejo de 2 toneladas, ¿no?, para comunicar o transportar a una persona de 70 kilos. Es inútil, pero contamina de forma impresionante. Afortunadamente ya empiezan a hacer los sustitutos eléctricos o de otra, hasta solares, ¿no?, o ni siquiera así, hasta de vuelo, que no requieren llantas. Se está sustituyendo rápidamente. Las disciplinas comenzaron a ser sustituidas también en los 70s o en los 80s, y la organización de los conocimientos empezó a trabajar sobre fenómenos que no podían ser comprendidos por una disciplina, digamos, el hoyo y la capa de ozono, sino por conjuntos disciplinares que después se convirtieron en áreas interdisciplinares. Teorías de la sustentabilidad, del medio ambiente, etcétera, que tratan de comprender todo el tema en su conjunto. En un laboratorio en Escocia, agarran el material genético de una oveja hembra A, lo injertan en una oveja B y sale una tercera oveja. No es fertilización en vitro, como antes se usaba, ¿no? En vitro, si podías poner un X y un Y, un esperma en el óvulo y fertilizarlo. No, aquí nada más hay X, no hay Y. En la DOLI, la clonación se efectúa, claro, sale siempre una hembra,
no hay un macho, entonces la genética no puede producirlo. Pero se descubre desde el plano de la organización de los métodos, los lenguajes, los conocimientos en general, las técnicas de operación de la clonación, que es posible crear a un ser vivo sin la participación de uno. Para lo que servimos. Para nada. Bueno, para otras cosas. Para eso, ya no. Y hoy se está clonando todo. De la clonación hacia los años 80 viene el mapeo genómico. Y de la primera máquina de estas, que sustituye como producto de socialización la máquina a escribir, por eso trae teclas. Hoy los aparatos ya no traen teclas, bueno, los puedes sacar, ¿no? Pero tú prendes esto y no tiene tecla, lo mueves con touch. Se están creando ya los sustitutos, ¿no?, operacionales de las mediaciones tecnológicas, que rápidamente en el proceso de transición están ocurriendo de forma vertiginosa. Yo recuerdo, estaba aquí en el CICE, creo que fue cuando inauguramos este edificio, este auditorio, y era la sensación, salió en Gaceta, que la UNAM estaba invirtiendo 500 millones de pesos para que en la zona que denominábamos el área de la ciencia, ¿no?, de los institutos de investigación, que fue creada durante el periodo Soberón, o sea que es toda la parte de los institutos de física, matemática, etcétera, etcétera, y que nos llegó hasta acá, era el área de los institutos de CEU, el área de la ciencia, de la parte de la ciudad universitaria de la ciencia, se iba a cablear con fibra óptica, iba a haber una inversión millonaria, ¿m?, para tener este aparatejo. Yo recuerdo que estaba fascinado con eso, hasta me llevé la Gaceta, porque me habían invitado a un seminario en Tokio, el Monbusho, el Ministerio de Investigación Educativa, el Ministerio de Educación con su Instituto de Investigación Educativa, a un seminario internacional. Y cuando llegamos, un cuate de Singapur, un profesor de Singapur, dice: ¿no les importaría que transmitiéramos este seminario a mis estudiantes en la Universidad de Singapur? No, adelante. Y yo empecé a ver su máquina, que ya era una de estas, ¿no?, era una notebook o una tableta, no era tableta, una laptop, eran los comienzos de las laptops, era un poquito más gorda, y le estaba yo buscando la fibra óptica. ¿Dónde estaba la conexión? Porque yo quería llegar a presumir que la UNAM estaba a la vanguardia, porque estamos invirtiendo en fibra óptica, que es hacer el hoyo y ponerla, ustedes saben, el cable, ¿no?, para las conexioncitas esas. Cuando uno va a algunos hoteles todavía existen, ¿no han visto? La conexión y hasta le prestan a uno el cable, para que se use. ¿Saben cuánto duró la fibra óptica? 3 años, 4 años. Bueno, yo le pregunté al cuate de Singapur: oye, ¿y cómo vas a mandar la información? ¿Dónde está tu cable? ¿Dónde está la fibra? Dice: no, eso lo desechamos hace 5 años, como obsoleto. Le digo: no me digas. Ya nada más escondí la Gaceta. Dije: no. Ya no usamos eso. Se usa Wi-Fi. ¿Cuánto va a durar el Wi-Fi? Pues igual, 10 años. Ya estamos en la nube, ¿cierto? Después de la nube viene el Big Data. Y así sucesivamente. Bueno, entonces,
Dentro de este proceso estamos enfatizando tres cosas. Ahorita enfatizamos tres cuestiones. Uno, económico-social, la tendencia de cambio a nivel económico y social. De acuerdo con el último estudio, que ahorita es un boom literario, analítico, que se llama Capital in the 21st Century, de Thomas Piketty, que lo tienen ustedes que leer. Es un libro, claro, sientas ya Fondo de Cultura, ya está haciendo la traducción, es un francés, está la traducción en inglés, es una obra indispensable. Asegura que el proceso a través del cual ocurre la composición orgánica y la concentración de capital se va a agudizar en los próximos 10 y 15 años, a tal grado que el crecimiento de la inequidad social va a ser como nunca antes hayamos visto. Digo, por ejemplo, ahorita en la discusión esta que se tiene de si se aumenta el salario en el DF a 100 pesos o 80 pesos, es increíble el dato que se esconde detrás de eso. Si uno deflacta el valor real del salario mínimo, que ahorita existe, que son 30 pesos, si uno lo deflacta y lo compara uno con la relación precio y obtención de productos de ese salario, es idéntico a hace 60 años, 70 años. Ha subido por efecto de la inflación, artificiosamente, pero el valor real de eso es quizá mucho más bajo. O sea, en lugar de subir o de mejorar, es mucho peor. Pero la concentración de ganancia que ha habido en los últimos 60 años en este país no tiene, iba a decir madre, no tiene límite. Digo, eso, el hombre más rico del mundo en una sociedad donde el atraso y la pobreza ha sido extrema. O sea, vamos para atrás. No hay una distribución de la riqueza que haya mejorado ni tantito, ni con doctorado. Ustedes están estudiando maestría o doctorado, ¿verdad? Pues no crean que eso les va a ayudar en no tiene relación, porque la concentración de capital es una constante a partir de los niveles de inequidad. Bueno, entonces, en la problemática desde esta perspectiva económico-social, de aquí al 2030, se acaba, comenzó en el 2000, se acaba lo que denominamos el bono demográfico. El cambio mundial demográfico histórico en la humanidad se termina. Es decir, en los países, partes de Asia, Japón es el extremo, norte de Europa, Estados Unidos y Canadá, hasta el 30 hay un crecimiento total de la tendencia al envejecimiento poblacional. Y eso les va a cambiar absolutamente su estructura de organización. Porque no puedes tener al 70% de la población con más de 70, 80 años sin trabajar o sin que alguien trabaje para que les dé servicios de salud, comida, educación, cultura, recreación, etcétera, etcétera. Es la gran mayoría, la gran mayoría de la población. De ahí que viene una redefinición de los términos de la migración, que ahorita está desbordada, pero que está reprimida. Y particularmente no interesa tanto, porque eso lo tienen muy fácil, el trabajador de limpieza o mano de obra barata. Eso está saturado,
lo que se está redefiniendo en términos de leyes migratorias es lo que algunos autores llaman the nomads. Knowledge mads, o sea, los nómadas del conocimiento. Es decir, personas con una determinada conjunto de capacidades para la atención a esta población adulta, en términos de todo, desde artes y música, humanidades, etcétera, etcétera, porque también hay que divertirlos, cuestiones de salud, prevención del delito, justicia, derechos humanos, de lo que se le llama la generación de los derechos humanos, alimentación, etcétera, etcétera. Es decir, con conocimientos, que además trabajen en las nuevas perspectivas de lo que son las áreas de impacto económico-social derivadas del conocimiento. O sea, robots que les hagan el aseo, artificios para prótesis inteligentes, sustitución de miembros, órganos, o toda lo que es la parafernalia de la industria farmacéutica para todos los padecimientos de tipo psicológico y psiquiátrico. Lean ustedes, porque una parte tiene artículos bastante impactantes y otra terribles, en el último número de la revista del MIT, que es el Massachusetts Institute of Technology, que se llama MIT Technology Review. Hay 10 enfermedades que particularmente se generalizan después de los años 60, ansiedad, depresión, deseos de suicidio, o Alzheimer, demencia, esquizofrenia, persecución, etcétera, etcétera, que se pronuncian en las edades avanzadas, sobre todo cuando hay pasividad social, como es donde, imagínate, ir a Viena, a Ginebra y eso, no haces nada. Son jaulas de oro, está todo bien bonito, no hay un solo papel tirado, ¿no? Todo mundo te trata bien, te da el paso, etcétera, es la cosa más aburrida del mundo. No hay nada que hacer, nada, nada, nada. Cuando ven un bebé, hasta se paran los coches para verlo. Hay un bebé, suizo, rarísimo, ¿no? Son, por ejemplo, para el tratamiento, una cosa que se llama melatonina, para el tratamiento de la esquizofrenia, le da a la industria farmacéutica anualmente $500 billones. Y así sucesivamente. Es impresionante. Y como el médico dice, no, es que el señor ya está, ¿no? Échate la pasta. No te deprimas, hombre, métete 3 al día. Y andas, pero, como ustedes comprenderán. Entonces, en el 30 viene la quiebra, la ruptura de esta curva. El envejecimiento de la población total en estos países, y en nuestros países, sobre todo América Latina, es la única región donde hay una duplicación, y en algunos países como el nuestro, triplicación de la población joven. De entre 15, 17 hasta 40 años, como nunca en la historia de nuestro país hemos tenido tal crecimiento de jóvenes, y se nos va a acabar, es lo que se le llama el bono demográfico, en los años 30, cuando viene, según las proyecciones demográficas de INEGI, la curva, de nuevo un crecimiento de niños. Obviamente este boom demográfico de jóvenes va a ser
parte de la población adulta, o vamos a ser parte del incremento de la población adulta, y ¿y saben qué ha pasado? Que el gran número de jóvenes que tenemos no tiene acceso hasta la secundaria, a la mitad en su grupo de edad escolar correspondiente, un 60% llega hasta la mitad de la secundaria, y entre el brinco entre la secundaria y la prepa se abre un boquete, ¿no?, que es un desbarrancadero, le puse así en un artículo, que se nos van, uno, ya no pueden entrar al bachillerato, y otros se van. 24 millones que van a crecer a 30 y tantos millones en el año 2030. Ahorita tenemos 27. De los cuales 7 ni estudian ni trabajan. Y se incrementó, según el último dato de INEGI, 1 millón más. El 60% del total de ninis, que ese es un dato tantito peor, son mujeres. Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que elaboró la serie de indicadores esas de desarrollo humano, indica que la primera variable de impacto en el desarrollo es la educación de la mujer. Porque una mujer educada, más que un hombre, transmite una lengua. El papá no transmite la lengua. Si no, yo ahorita le estuviera hablando en sueco, pero no. A mi madre sí. La madre transmite la lengua y por lo tanto traslada sintaxis, conceptos, ortografías, elaboración, dependiendo del nivel educativo de la madre. 2, tiene menos hijos, es decir, cuida la maternidad conforme su nivel educativo, sabiendo que los chamacos cuestan, y que ella es la que tiene que cargar con el asunto, más que el padre. Y eleva los niveles culturales y sociales por ese hecho, por su nivel educativo. Bueno, pues aquí la mayoría de los jóvenes que está creciendo en nuestro país, ninis, son mujeres. O sea, al revés. Vamos para atrás. En salario, productividad y en propiedad nacional. Hoy es un día trágico, ¿no? Ya se nos fue tierras, subsuelo y aire. Porque las compañías, ¿ustedes creen que les va a importar contaminar nuestro aire y nuestros ríos? Vean ahorita el derrame en Sonora. Bueno, primera variable, ¿no? Económico-social. De acuerdo con esta variable, ahorita tenemos 30%, si sumamos privadas, de población de tasa bruta de escolarización, como se le llama técnicamente, en educación superior. 30%, incluyendo privadas, que crecieron como locas las patito en las últimas 2 décadas. Y no se han construido universidades públicas, más que universidades politécnicas y tecnológicas, que no son universidades, son institutos de profesionalización media. O sea, lo que generan son empleados, no investigadores, no productores de... Bueno. En el momento en el que la redefinición de las estructuras de organización y gestión de los conocimientos y los aprendizajes se ha modificado totalmente de la disciplina hacia la la trans y la multidisciplina, sobre todo la inter y transdisciplina, en estructos o constructos, si ustedes quieren, nuevos. Genómica, nanotecnología, robótica, láseres, telecomunicaciones, microelectrónica,
genética, biogenética, otros, ¿no? Biología molecular, etcétera, 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 haciendo grandes complejos de estructuras de conocimientos que ya están vigentes en instituciones enteras, completas. Pocas en América Latina, pero ya empezaron a existir. Por ejemplo, hay 9 universidades en Argentina que están en construcción a partir de 2012, algunas ya empezaron a operar en 2014, todas sin ninguna carrera ni de Derecho, ni de Administración, ni Odontología, ni Medicina, ni Ingeniería, etcétera, etcétera, porque esa ya la saturó la UBA, o las universidades tradicionales. En Ecuador hay 4 en construcción, una la Universidad Nacional de Educación, una intercultural, una de artes y Yachay, que es la Universidad de la Ciencia y la Tecnología, que va a ser ingenierías y ciencia y tecnología dura. 4 universidades. En México tenemos 2 nuevas. Una, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que lleva 10 años, de los cuales 9 ha estado en conflicto. Y ha hecho egresar 34 personas, de 35,000, 40,000 estudiantes. Y otra que fundé yo, que tiene apenas 5 carreras con 600 estudiantes. Y tampoco hay derecho, ni comercio, ni administración. Digo, porque se va cambiando, ¿no? Las estructuras de organización de este conocimiento desde la perspectiva de la economía y la sociedad, de los requerimientos que requiere la sociedad. Las escuelas, las universidades no son entes ajenos a las demandas de la sociedad y de la economía. Responden a ella, ¿cierto? Cuando se hicieron las disciplinas en los años 40, 50, 60, ¿a qué respondían? A la sociedad industrial. La sociedad industrial requiere que en una fábrica haya quien maneje los obreros, quien le ponga el aceite es decir, un ingeniero que maneje la maquinaria, un administrador que maneje la nómina, etcétera, etcétera. 5 minutos, apenas voy en el primer, bueno, me voy más rápido, etcétera. O sea, una división del trabajo que necesita reflejar en las disciplinas. O sea, el trabajador, el empleado, hasta el dueño, pues necesita irse a ver los dientes, pues tiene que haber odontólogos, necesita curarse de la gastritis, pues tiene que haber un médico, necesita un administrador, necesita un contador, necesita un abogado que lo defienda, a imagen y semejanza. En la sociedad actual eso ya no es. Ya no es. No vamos a necesitar tantos médicos porque con una manipulación genómica podemos evitar la prolongación de la tendencia en nuestro ADN de, no sé, la glucosa, el colesterol, los triglicéridos. Aquí en la UNAM ya vieron la Gaceta de hoy, la pulsera que ya te determina en el tiempo que tú quieras glucosa y triglicéridos, sin necesidad de irte a sacar sangre. Pues se va a sustituir hacia la biología molecular, hacia la genómica, hacia la biogenética y hacia la robótica para la salud. Bueno, entonces dos cosas y termino. La modificación de la organización de los conocimientos disciplinares en las nuevas instituciones de educación superior, que hoy ya son miles en el mundo. Estamos haciendo un trabajo, estamos agarrando 20 de América Latina, pero estamos encontrando 2,000 nuevas universidades que han surgido solamente en este siglo. distintas. En China, en Turquía, en India, en Brasil, en Finlandia, en Suecia, en Corea, en Singapur, en Nueva Zelanda, en Australia, etcétera, etcétera. Son miles ya que no tienen nada que ver con esto.
no tienen campus, o sea, no son unicampus, no se dividen en escuelas y facultades, no tienen institutos de investigación, no dividen la educación a distancia de la educación presencial, es un híbrido, tú aprendes aquí, solo, en grupo, en la biblioteca, en tu computadora, etcétera, 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 ¿no? O sea, la idea de una universidad abierta y a distancia es lo más obsoleto que hay ahorita en el mundo, lo más obsoleto. Todo es semipresencial. Tú no puedes evitar, o sea, si lo principal es el desarrollo y la construcción de un aprendizaje significativo por la vía del conocimiento tácito, tú no puedes solamente trabajar en grupos o en auditorios, etcétera, en módulos, en lo que ustedes quieran, solamente con conocimiento codificado. Eso solamente se hace cuando hay una currícula rígida. Pero cuando lo que hay que hacer es que el estudiante desarrolle su propio conocimiento tácito, tú generas otros procedimientos pedagógicos didácticos distintos que transfieran ese conocimiento tácito, al tiempo que trabajas con sistemas híbridos en materia de conocimiento codificado. Entonces te cambia la organización de los métodos, lenguajes, contenidos y de las áreas del conocimiento. Y este es el paradigma sobre el cual ya está las nuevas tendencias de cambio en materia de organización y gestión de los conocimientos y los aprendizajes. No hay manera de irse para atrás. Fíjense, cuando se consolida la UNAM en los años 50, y a imagen y semejanza, todas las universidades de los estados, todas tienen la misma modelito, que fue el de la UNAM, el 54% de los egresados de las generaciones de entonces, ¿saben en qué disciplina, a qué disciplina pertenecían? El 54%. Derecho. Éramos un país de abogados. Por eso las leyes tan excelsas que tenemos. Después creció la administración, y entonces empezó a equilibrarse más el derecho con carreras de administración, si es económicas, comercio, contabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y empezó a crecer casi en una cuarta parte del total de la matrícula de las instituciones de educación superior en estas áreas del conocimiento administrativas. Por eso somos un país tan bien administrado. Legalmente somos excelsos, y en administración, ni quien nos gane. Eficiencia y una economía, ¿no? Hoy son 7 carreras nada más, las que concentran el 80%, 70-80% del total: comunicación, comercio, administración, contaduría, medicina, ingenierías, leyes, derecho, y se me va alguna, quizá odontología o alguna otra, ¿no? Y psicología. ¿Saben cuántas carreras tenemos en genómica? 2. Una está aquí en Cuernavaca y otra en la Universidad de León, y alguna otra que están comenzando en Guadalajara y en la UAN, la Universidad de Nuevo León. Y yo, sí, además. Y en la Universidad Juárez de Tabasco, yo estoy construyendo ahí un nuevo campus donde también vamos a desarrollar genómica. Carreras de nanotecnología, que es el futuro, es la extrema miniaturización de los componentes tecnológicos, el futuro del conocimiento y del desarrollo. ¿Cuántas carreras creen que hay? 3.
robótica. Pues allá anda Enrique Ruiz Velasco, haciendo sus robots, pero él no es una carrera, anda solito ahí buscando recursos. Biomedicina, biología molecular, mecánica física cuántica, etcétera, etcétera, etcétera. No hacemos nada, nada. Es impresionante. Y son la estructura de la organización de los conocimientos, de la ciencia y de la tecnología. Porque las cosas están avanzando rapidísimamente. Esto tenemos 10, 15 años más para empezar a transformarlo. Hacia estructuras transdisciplinarias, hacia estructuras curriculares de organización del conocimiento tácito, entrar rápidamente a la organización de los macrodatos, del Big Data, y sustituir todo esto por lo que va a ser la fusión tecnológica que ya está en marcha, de la nueva generación de consolidación de la tecnología, porque la mediación, a mí me parece muy atinado la idea del seminario, porque efectivamente la escolaridad toda va a estar en extremo mediada por la tecnología. Aunque yo le agregaría una cosa: no hay tecnología sin conocimiento. No hay. Cuando bueno, es el que ha hecho más patentes en el mundo, Edison, Tomás Alva Edison, hizo, creo que hasta ahora nadie lo ha superado por el número de patentes, pero él no estudió nada. Él no estudió, él aplicaba conocimiento vernáculo, pero tenía una gran habilidad para hacer cosas por la vía del learning by doing, ¿no? Aprendiendo haciendo las cosas. Hoy esto no es posible. Sin la mediación del conocimiento no hay tecnología. Sin la mediación de un conocimiento tácito, de bien común, no hay apropiación privada del conocimiento. Es parte de una teoría económica del bien común. No hay manera de que si una persona que tiene un alto nivel de conocimiento tácito no lo quiere trasladar, no ocurre. No ocurre. Digo, a menos que lo torturen o que le pongan el Ceneval encima, ahí sí, o al SNI, al CONACYT, te quito el nivel 3, ¿qué quieren que haga? Pero es un conocimiento que pues es el sustento paradigmático de la nueva organización de las instituciones. No es la retransmisión por la vía de un currículum rígido en donde la disciplina te daba la respuesta a todo. Oiga, fíjese que yo tengo aquí dolores de quién sé qué, Melox. O es gastritis. ¿Y qué tal si es un bicho de nueva generación que requiere no del estudio del médico, sino del biólogo molecular o del genomista? Pues no se puede detectar. Ustedes recordarán el H1N1, que fue una mutación de una virus gripal que le llamaron en un principio de pollo, ¿no? O de gallinas, ¿no? O sea, porque fuera una gripe aviar. Se creía, cuando la tuvimos, a mí me tocaba, yo estaba en la Secretaría de Educación, cerramos todas las escuelas, porque un niño de San José, California, viajó en avión al Distrito Federal y en el tramo de salir del aeropuerto, agarrar el metro, irse a la estación de autobuses de la Tapo, para irse a su pueblo en un ADO, cerca de Jalapa, ¿no? Hasta le hicieron un monumento,
Él nació y vivió, ahí murió ¿cómo se llama lo más alto? El Cofre Perote, en Perote. Ahí tiene su monumento este niño. En ese tramo contaminó a 3.600 personas. En un ratito, en lo que se pasó ni siquiera durmió aquí. A la semana teníamos 36.000 casos. Y no era gripe aviar. Después supimos que era una cosa que le llamaron H1N1. ¿Y saben qué? Son cepas producidas. No se generan espontáneamente, son producidas. La gripe aviar es producida por los químicos que traga la gallina, ¿no? Y le genera distorsiones y enfermedades. Hoy en día, por ejemplo, el año pasado, no sé si ustedes lo vieron, le suspendieron a un investigador coreano de la Universidad de Berkeley el proyecto de investigación millonario que tenía con la Ciba-Geigy, que ahorita se acaba de fusionar con Novartis, para hacer las píldoras estas contra la esquizofrenia y la depresión. Se fusionaron en Ginebra, pero en esta estaba financiado por estas compañías, y hizo una cepa H1N13, que con una gota de esa mutación en un canalito de agua abierto, digamos aquí que la ponga en la entrada de CEU, donde está el tratamiento de agua, ¡púmbale! Adiós doctorantes y maestrantes de la UNAM, incluyendo profesores e investigadores del SNI y amigos que lo acompañan. No, es terrible. Hay una generación de investigación que está trabajando sobre armas químicas, biológicas, etcétera, que no tienen idea de las millonadas que están llevando, incluyendo todos estos componentes cibernéticos, ¿no? Para captar privacidad digo, si ahorita se me hubiera ocurrido prender el micrófono, ya estuviera grabándose todo esto. Yo les digo a mis alumnos, cuando vayan a una fiesta, no se les vaya a ocurrir al día siguiente poner, oye, parecías un terrorista con la chava, no dejaste ni sentarse, la pobre, nada más se le hacía así los taconzotes que usan ahora, parecías un terrorista, o al revés, ¿no? Parecías una terrorista, porque esa palabra terrorista, se fue a la National Security Agency, en ese momento, pues todo está captado. ¿Y saben quién lo genera? Google, Yahoo, Entonces sí estamos mediados por las tecnologías, pero en el intermezzo, en su ayorneamiento, está el conocimiento. Y sin ese conocimiento no puede ocurrir la transferencia hacia la innovación social, ni tampoco la patente que pueda generar una solución a un problema de vida, de sociedad, de economía o de... Bueno, como no quiero que me vuelva a decir mi estimada y queridísima Hilda, que ya me callo. Y por supuesto soy a sus órdenes por si alguien quisiera, pues unos 5 minutos por lo menos, ¿verdad? Sí. ¿Alguna pregunta, alguna...? Bueno, pues muchas gracias, Axel, por esta exposición que es sobre visiones, y creo que acá nos estás llevando una reflexión, porque esta visión precisamente tiene que ver con la educación mediada por tecnología, y que en principio puede ser que es un problema solamente de educación y tecnología, ¿sabe? Y podemos, lo es, ¿no? Efectivamente. Pero hay otra dimensión, o sea, la dimensión social, ¿no? Que las sociedades avanzan, ¿no? Y en ellos también la ciencia. Y cuando nos das el ejemplo de cómo avanza la ciencia y estamos como ubicados en el presente cercano, nos vemos que muchas cosas van a cambiar.
Me parecen muy buenos ejemplos. No podemos estar todo el tiempo pensando en los medios que tenemos, puesto que van a cambiar. Pero igual la sociedad cambia. Y la sociedad está cambiando en las cuestiones sociales, bien contextuadas en cuanto a los problemas económicos, de salud, donde la educación también se ve replanteada, porque finalmente si nos educamos es para estar en una sociedad, para participar en el desarrollo de la sociedad, en cualquiera de las actividades. Y yo creo que ese factor, o sea, de ver que las cosas cambian y de poder ver hacia adelante, y no solamente preocuparnos pues puramente de que ya es todo un problema la tecnología y su mediación con la educación, con todo lo que eso conlleva, la parte de la dimensión social e histórica y de futuro. Yo creo que esa es la gran reflexión, que lo que finalmente buscamos en este seminario no solamente es decir comprendemos en el momento el fenómeno, sino qué va a pasar. Y no solamente qué va a pasar, qué vamos a hacer para transformarlo o para poder realmente, digamos, pues esa es nuestra vocación, ¿no? La educación, qué educación queremos dar para nuestro país, en las condiciones que se están viviendo y las que nos están viniendo, y hay problemas tan claros que a veces no se ven, ¿no? La edad avanzada, lo que significa eso para pensar en sus modelos, o en el tipo de educación, el tipo de institución, y creo que esto nos abre, o sea, también en esa otra reflexión que tenemos que hacer en ese sentido, ¿no? Entonces, demos paso a unas preguntas que podamos hacer acá, y recuerden que después tenemos 2 horas donde ampliamos más, yo creo que sobre todo en esta otra dimensión, más allá del problema en sí que estamos viendo, sino en la dimensión tanto social e histórica y de lo que quisiéramos para el futuro, ¿no? Entonces abrimos las preguntas, y después continuamos con Bueno, yo antes de las preguntas un comentario muy breve. Una de las grandes preocupaciones que tenemos dentro del seminario es tratar de ver la problemática que estamos viviendo. Hay razones por las cuales no hablamos de educación a distancia, sino que estamos hablando de mediación, precisamente reconociendo que en lo futuro no habría esa separación entre lo que es la educación presencial, la abierta y a distancia. Y también de alguna manera haciendo referencia al papel que van a tener las macrouniversidades, para lo cual tenemos que estar preparados. Y dentro de eso también la gran preocupación por la capacidad que tengan las instituciones, y en este caso particularmente la nuestra, de ofrecer una educación que sea de calidad, porque también otra de las distorsiones que puede hacerse es que esto sea utilizado únicamente como una contención social, sin que realmente se ofrezca una formación sólida que permita a los egresados competir realmente dentro de un escenario mundial. Bueno, ahora sí, les paso el micrófono. Tenemos poquito tiempo, pero recuerden que vamos a las mesas, a la discusión. El doctor ya nos dejó algunas preguntas para discusión, y bueno, vamos a hacer el seguimiento ahí. Buenas tardes. En un principio se pensaba que con las nuevas tecnologías la brecha social, la brecha económica y la brecha educativa iba a disminuir los niveles entre los diferentes países, pero lo que se ha visto es que se ha incrementado. Entonces, pues estas reflexiones que usted hace con respecto al Big Data, pues son dramáticas, ¿no? Porque, pues, la reforma educativa que se ha hecho en nuestro país y la reforma de telecomunicaciones, pues, realmente no están respondiendo a las necesidades de las nuevas generaciones. Por ejemplo, con los datos que usted está dando respecto a los ninis, y que la mayoría de ellos son mujeres. Creo que si estamos hablando del Big Data,
y que tenemos que enfocarnos ya no a una educación pues a distancia, de educación a distancia, sino una educación semipresencial, pues que se está enfocando a nivel mundial, pues creo que todavía se va a incrementar esta brecha social y educativa con respecto a otros países y lo que está sucediendo en México. No sé, me gustaría como saber cuál es su posición con respecto a la reforma, aunque creo que, bueno, he leído algo respecto a lo que saca usted en la revista Proceso, pero sí podría ampliar respecto a la reforma educativa y de telecomunicaciones con respecto a esta política, si realmente cree que realmente ayude a encaminar hacia estas políticas educativas, gestión del conocimiento que se está dando a nivel internacional. Y si nos podría repetir, por favor, el nombre del libro que recomendó de Capital Social del señor Tomás, que ya no logra captar. Gracias. Buenas tardes, soy José Ignacio Castellanos. En mi trabajo de tesis de licenciatura, soy pedagogo. Uno de los resultados que obtuve fue que con este incremento que hay de educación virtual y a distancia en el país, esta oferta tan grande que hay, si las cosas se hicieran bien, aumentaría el número de egresados y el número de personas tituladas que entran a competir en el mercado de trabajo en edades avanzadas, no como los chicos que salen del sistema escolarizado. Eso definitivamente, bueno, en mi opinión, puede provocar un problema a la hora de encontrar trabajo, de buscar la posición para entrar. En su opinión, con este problema que menciona usted del bono demográfico y esta cuestión del Big Data y las macrouniversidades, me parece a mí que entonces la crisis que yo alcancé a ver por ahí, va a suceder mucho más rápido. Entonces, de alguna manera, me parece, no sé si contradictorio sea el adjetivo, pero por un lado estamos hablando de mejorar los sistemas de educación no escolarizados y por otra parte no estamos trabajando para absorber a todas las personas que puedan salir de esos sistemas. Sin más, durante la licenciatura escuchábamos comentarios acerca de qué vamos a hacer con las personas que egresan de la licenciatura abierta, a distancia, en Oaxaca, porque ya se les dio la licenciatura, pero ahora no se sabía entonces, vaya, qué es lo que iba a suceder. Es básicamente mi pregunta. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Doctor Axel, bueno, después de escucharlo, yo creo que, no sé, seguramente varios estaríamos compartiendo la misma apreciación, que quizás se exacerba más la preocupación que tenemos, quienes nos hemos dedicado y nos dedicamos al quehacer educativo. Esto nos hace, por supuesto, repensar precisamente en los ritmos sociales, el ritmo, pues, de cómo transcurren los fenómenos científico-tecnológicos, los ritmos sociales, los ritmos institucionales o organizacionales, y realmente hay una discrepancia enorme entre el tiempo de respuesta que tendríamos que tener como instituciones de educación. Por supuesto, no es un quehacer privativo de académicos y de las instituciones de educación. También está, por ejemplo, hay otros actores como el Estado mismo, ¿no? Pero sí es preocupante los ritmos de respuesta. Tenemos ritmos de respuestas como muy lentos y todavía muchas resistencias. Y mirando precisamente la posibilidad de poder construir otros escenarios que de alguna forma nos posibiliten
cambiar nuestras culturas, nuestros hábitos, nuestras pautas de acción, sí sería un poco preguntarle a usted, por ejemplo, ¿qué podemos hacer desde ahora? Por ejemplo, pensando en la posibilidad de diseñar, de poder construir escenarios prospectivos con respecto a la respuesta de las instituciones, digamos, de educación superior, podríamos decir de las instituciones educativas, porque este es un asunto de todas las instituciones educativas y el problema es precisamente la desarticulación que ha existido. Entonces, en cuanto a implicaciones políticas, implicaciones económicas, implicaciones sociales, hay muchas, pero, por ejemplo, la respuesta institucional tendrá que ser prácticamente de ya. La respuesta y el rol de los docentes también tendrá que moverse rápidamente, tendrá que cambiar rápidamente, porque cada vez parece que los ritmos o los tiempos están mucho más acelerados, y por supuesto pensando en que también para los alumnos tiene que haber seguramente cambios en sus hábitos, los estamos viendo. De repente el temor es que los alumnos, al no tener las respuestas adecuadas, terminen por seguir desertando. Entonces, ¿cómo también retenerlos? ¿Cómo mantener su interés y realmente poder contribuir a formar personas? Yo no digo que socialmente productivas, porque se me haría una visión muy reduccionista, pensar en el ser humano nada más en su naturaleza o en su dimensión productiva. El ser humano es mucho más que eso, y creo que tendríamos que estar preparando para un ser humano pleno en todos los ámbitos, no nada más en el productivo. Dicho esto, entonces, la pregunta concreta sería precisamente, ¿cuál sería para usted sus recomendaciones como, digamos, puntuales, que nos estarían implicando los compromisos de ya, ¿no? Como académicos, como instituciones, pensando en estos escenarios prospectivos y a partir de la experiencia y la visión de usted tan amplia? Tratando de ser muy puntual, por supuesto. Sí, esto de educación a distancia, digo, cuando uno prende un programa, pues ¿cuál distancia? Más bien está lo más cerca, a veces hasta más cerca que en un aula, ¿no? El programa. O sea, lo de distancia, yo no sé a quién se le ocurrió. Lo de abierta menos, porque sigue siendo cerrada, ¿no? Se reproduce de repente en los programas de las universidades el aula dentro de el propio programa, cuando debería ser lo más flexible del mundo. Y tercero, porque son solamente mediaciones, no son objetivos de aprendizaje. Entonces tenemos que cambiar también el lenguaje con el cual usamos las mediaciones tecnológicas en la perspectiva de las demandas sociales que requiere más bien la organización del conocimiento en la institución. Esto es, creo, el eje del asunto. En la relación, cómo incrementar la calidad en las instituciones para tener una adecuada articulación con la sociedad, con las demandas de la sociedad, nos exige la sociedad. Digo, nos paga la sociedad con sus impuestos para otorgarle un determinado tipo de conocimientos, de aprendizajes y de actores que puedan serle útiles. La Torre Marfil se acabó desde hace mucho tiempo y la docencia, investigación, difusión de la cultura dejaron también de ser funciones de la universidad per se, así nada más en abstracto. La relación que nosotros establecemos es, uno, la calidad depende del valor social de los conocimientos que se organizan y producen en la institución. Tú no puedes producir conocimientos si no investigas. Un profesor
que solamente va a dar clases, pues que vaya a darlas en Derecho, en Medicina, etcétera, 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 que son las universidades tradicionales, que van a permanecer durante muchos siglos más. Ahorita les voy a decir cómo estamos analizando las vías a través de las cuales se está sustituyendo a las viejas universidades. Pero estas sí van a permanecer, siguen estando, digo. O sea, California, Sao Paulo, la República del Uruguay, la UNAM, la de Sinaloa, pues, van a seguir existiendo. Aunque hay miles que se están creando de forma distinta. Por ahí hay un trabajo reciente que da cuenta de esto de forma muy puntual por la vía de la regionalización o de las sedes alternas. Un trabajo interesante para América Latina. Pero respecto al mercado laboral, lo que la sociedad está exigiendo son menos cada vez capacidades de repetición y memorización de algo, ¿no?, en la persona, y mucho más un conjunto de capacidades, habilidades, destrezas, algunos les llaman también competencias genéricas o de vida, ¿no?, que desarrollan la capacidad para resolver problemas. Y eso es lo que menos se enseña en la universidad. A reflexionar, comparar, sistematizar, definir secuencias y trayectorias de fenómenos, analizar, criticar, conceptualizar, interpretar. Lo que se te enseña es lo que la disciplina te resuelve. Pero hoy en día hay los grandes mercados laborales, no les importa. Hay por supuesto mercados laborales que sí, ¿no? Yo quiero trazar una carretera, pues contrato un ingeniero que sabe cómo trazar una carretera. ¿Sí? Pero en los fenómenos, en la dinámica de la sociedad tal y como está cambiando de forma vertiginosa, hay un conjunto de problemas que ya no son resueltos por las propias disciplinas. Y entonces la sociedad se organiza independientemente de la sociedad, de la institución. O sea, como va tan lenta la universidad, yo recuerdo cuando quisimos hacer una actualización del plan de estudios en ciencias políticas de la carrera de sociología, duramos 7 años. Actualizar. Una locura, porque pasó de la comisión académica de la facultad al consejo técnico. El consejo técnico tenía que decir algo y nos lo regresó a la comisión académica. La comisión académica medio lo revisó y ya que estuvimos satisfechos del consejo técnico, lo enviaron al consejo universitario. El consejo universitario lo mandó a la comisión académica del propio consejo universitario. Como no se pueden callar callados, dijeron una serie de adecuaciones al plan de estudios y lo regresaron a la comisión, al consejo técnico. El consejo técnico se lo regresó a la comisión académica, luego regresamos al consejo técnico, luego lo pasaron. Una locura. Y no había consejos de área, que ya es otra mediación extra por la cual hay que pasar. Increíble. Pues eso ¿qué hace la sociedad? Pues ella produce el conocimiento que se requiere por la vía de ONGs, empresas, redes, nuevas asociaciones, institutos de investigación, etcétera, etcétera. Se organiza para resolver sus problemas y no está esperando a ver a qué hora la UNAM se lo resuelve. Jamás. Le resuelve a unos, pero de repente los más importantes, no. Por ejemplo, ¿dónde está el grupo de expertos que ahorita esté haciendo un análisis de la capacidad destructiva que van a traer las empresas fracking? ¿Dónde está el grupo de expertos mexicanos? En todo el mundo se está evitando la proliferación de esas empresas porque como su método es extraer gas shale, ¿no?, tiene que destruir la parte de las capas tectónicas y de no sé cuántos metros hacia abajo para extraerlo, sacarlo brutalmente y deja todo inservible. Es como un cráter, deja un cráter ahí. No tenemos en eso, ¿no?
ya no digamos de aguas profundas. País petrolero, imagínense ustedes, aquí en Tabasco, me invitó el rector, hoy vamos a trabajar una subsede en Tlapa de Méndez, una zona marginal, indígena, muy pobre, ahí va a haber un campus. Yo le propuse, sí, pero no le demos la peor educación a la gente más pobre, démosle la mejor educación a la gente más pobre. Entonces, hagamos genómica, hagamos nanotecnología. Y le propuse, después de un breve estudio, hacer ingeniería petroquímica. ¿Saben cuántas carreras de ingeniería petroquímica hay en el país? Ni una. Apenas la vamos a hacer en la UJAT. Somos país petrolero. Ingeniería petrolera sí, ingeniería química también, pero ingeniería petroquímica para hacer polímeros, aleaciones, trabajos de agregación de valor del producto bruto, de la materia prima, no hay. Increíble. Bueno, ya no digamos eso, sino hay muchísimas cosas más, ¿no? Entonces, los mercados laborales se movieron rápidamente y lo que están exigiendo a las instituciones es que los perfiles de egreso cuenten con un conjunto de capacidades, por lo menos también combinaditas, de una especialidad determinada, ¿no? Pero con un conjunto de capacidades y habilidades genéricas que le llamamos nosotros, que son eso, trabajo de interpretación, de proyección, de elaboración, de sistematización, de escritura, de transmisión de una idea clara, concisa, con capacidad comunicativa adecuada, organización de equipos, etcétera, etcétera. Está demandando un conjunto de cuestiones que están directamente relacionadas con el conocimiento tácito, no con el conocimiento codificado. Entonces ahí tenemos que irnos muy rápido. Aula y donde estemos y donde nos paremos, es empezar a aplicar piedra en ese lado. ¿Cómo le hacemos para que los alumnos generen este tipo de conocimiento? Y nosotros mismos empezamos a quebrarnos la cabeza, a investigar y a buscar con qué métodos podemos incentivar. Sí se puede hacer. Llevamos años haciéndolo. Llevamos años haciéndolo. Yo cuando entré al CICE aquí, a eso nos dedicábamos, ¿no? A las nuevas didácticas, a la tecnología educativa, a tratar de incentivar aprendizajes significativos. Llevamos años de franciscanos. ¿Y sabes qué? No pasa nada. No. Una estructura, hasta donde hemos investigado, una estructura académica nueva tiene que tener una estructura de organización y de gestión distinta, incluso hasta físicamente. El campus de la UNAM, que ahora es Patrimonio Histórico de la Humanidad, cuando ustedes ven lo que decían los arquitectos, decían, en este campus, cada escuela y facultad va a estar diseñada y construida de forma distinta para que se logre diferenciar lo que es una escuela de otra. Ustedes ven el campus central de la UNAM, ¿no? Ya después ya los pitufos y esto ya lo hicieron más o menos a imagen y semejanza de Walt Disney, pero lo que era el campus central de todas las escuelas de facultades son distintas, todas. Filosofía y letras tiene una estructura, derecho tiene una otra estructura, ¿sí? Así sucesivamente. Porque la idea era diferenciar los conocimientos en las disciplinas. Cuando se funda la UAM, ¿qué hace? Exactamente, química son laboratorios donde tú procesas los... Bueno, cuando se hace la UAM en 1900, ¿cuál fue el diseño arquitectónico? Como eran divisiones y unidades, lo que se dijo es que no haya divisiones entre las áreas de conocimiento, sino que se permita que el muchacho que está haciendo, fue Xochimilco, pero en general la arquitectura de las UAMs son que se traslapen, es más de carácter multidisciplinario. Igual la CENEP, cuando surge en la CENEP, también se dijo que tengan vasos comunicantes entre sí
las escuelas y facultades. Porque antes, digo, los pobres cuates de ingeniería tenían que ir a ver a las chavas a filosofía. No había chavas, digo, antes estaba muy feminizado o muy masculinizado algunas carreras, ¿no? ¿Quién entraba a enfermería? Si entraba un chavo a enfermería decían, oye, este debe ser medio... O al revés, ¿no? En pedagogía había casi 98% de mujeres, enfermería también, y en ingeniería eran puros hombres. Cuando pasaba una chava por la facultad, hasta el maestro salía, ¿sí? Entonces, en las experiencias que hemos visto, cómo se han ido sustituyendo las universidades tradicionales. No se acaban, no se destruyen, no se les pone una bomba atómica, siguen existiendo, porque de aquí a 20, 100, 500 años se va a requerir, o la gente va a requerir un abogado, un médico, igual que hoy van a los curanderos, ¿no? O a que te hagan una limpia, ¿no? O te pones amuletitos o crees en que si eres Capricornio ya la hiciste. Digo, todavía se mezcla. Y entonces van a existir las disciplinas, porque las disciplinas son una estructura de organización del conocimiento que tiende a la profundidad del conocimiento. Por eso hay médicos especializados en corazón, en la aorta. O sea, yo me especialicé en eso te permite la disciplina. Las áreas interdisciplinarias lo que te permiten es la complejidad, la observación de la complejidad del fenómeno. Las disciplinas lo que te permiten es la puntualidad de la expresión de ese fenómeno, ¿sí? Por eso se hacía sociología agrícola, ingeniería agrícola, o ingeniería civil dedicada a carreteras, ingeniería civil dedicada a puentes. Yo me especialicé en curvas, ¿no? O sea, eso tiende a la disciplina. Bueno, en la experiencia hay 3 caminos en los que estamos viendo cómo están construyendo la nueva universidad. El proyecto que yo tengo así se llama, la nueva universidad en el mundo. Uno es por subsedes. Aquí tenemos una disociación, por ejemplo, la UNAM hizo una subsede en Guanajuato, y la primera carrera que puso es odontología. Cárcelas. En lugar de hacer otra cosa interdisciplinaria, pero en cambio en la de Morelia están trabajando sistemas tecnológico-informáticos para el medio ambiente. Entonces ya es otra cosa. 2, nuevas instituciones. No hay manera de comenzar realmente con lo que tú dices, a que los alumnos lleguen y desde que entran no entran a un salón de clase, desde que entran a la institución empiecen a repensar sus trayectorias de aprendizaje de forma distinta. El maestro es investigador, no les enseña la materia, no hay materias, hay problemas, hay proyectos. El estudiante se involucra en un proyecto y lo desarrolla, y entonces empieza a generar su capacidad de conocimiento tácito. Porque el conocimiento solamente se adquiera por sí mismo, no lo puedes copiar, no se lo puede copiar a nadie. Bueno, entonces, una vía es por las subsedes, cuando hay visión de la administración y dice, esta subsede no va a ver odontología, va a haber otras carreras, invéntense algo que requiere el país. 2, nuevas instituciones, y 3, instituciones híbridas. Es decir, tenemos la experiencia, por ejemplo, que en algunas facultades tradicionales las secuencias curriculares las empezamos a hacer traslapes, a hacer transgresiones disciplinarias en métodos, lenguajes y técnicas, y vamos construyendo, solo estamos haciendo experimentalmente ya en algunas universidades, con esquemas, por ejemplo, 80-20. 80 de carga disciplinaria, 20 de carga curricular, de conocimiento tácito y de capacidades genéricas. Y luego le subimos, 70-30.
y los 60-40. Nuestra opción en la planeación académica que estamos haciendo es llegar por lo menos al 50-50%. 50% de carga disciplinar y 50% de actividades lúdicas, creativas, recreativas, todo alrededor de la investigación, ¿no? Básicamente, la docencia deja de ser la función principal en las nuevas universidades y es la investigación trasladada a una docencia cognitiva, es decir, la docencia que genera procesos cognitivos independientes, la estructura sobre la cual se pueden montar estas instituciones híbridas. En las actuales, empezar a hibridizar. Cuando te encuentras actores abiertos al cambio. Cuando te enfrentas con un burócrata, pues ya te amolaste. O sea, no hay nada que hacer. Nada que hacer. Bueno, primeramente le agradecemos nuevamente al doctor su apoyo, el que nos haya dado esta plática tan interesante. Le hacemos entrega de la constancia respectiva. Y bueno, pues tanto a él como a ustedes los invitamos a que participen en las aulas A1 y 2 a continuar con estas reflexiones. Buenas tardes. A las mesas.